Me voy a inhibir de cualquier manera. ¿Cómo le va? Mario Negri. Un gusto. Bueno, encantado. Gracias por estar en nuestro primer programa de este año. Tratando de salir un poco de la Irabedian, porque realmente lo que generó es una enorme confusión. ¿Qué opina respecto a todo esto? Digo, si pudiéramos hacer una síntesis que nos permita iniciar una charla, ¿sí? Una palabra breve referida a lo que ha dicho, a quien respeto tanto, mi querido amigo el doctor Irabedian. Ha descrito en términos fácticos qué se hace con un proceso de investigación y tiene razón, debe ser así. La política, nosotros no estamos para ver ni cómo dobló la bala, ni por dónde entró, ni por dónde salió. Yo procuro no entrar en eso, será porque también fui empleado de instrucción, trabajé en la justicia. En eso no. Sí, las responsabilidades políticas, la conmoción política, lo institucional y el funcionamiento de las instituciones. Para que ese proceso que describió el doctor Irabedian se dé en los términos que él ha descrito, se necesita un ambiente propicio, despejado, de todo tipo de presión, de todo tipo de confusión y de todo tipo de incorporación de elementos que aumenten la zozobra y que profundicen el estupor. ¿Qué pasó con este hecho? El día 14 a las 9:30 de la mañana. Estamos hablando de un fiscal que lleva una causa que hace 20 años de vez en cuando se ilumina y oscurece. El hecho más grave que vivió la sociedad argentina. Pero hace una denuncia que produce una enorme conmoción por la imputación y a las personas a las que pide la imputación, de las cuales 3, una es un colega de la Cámara, la Presidenta de la Nación y el Canciller, que requieren necesariamente la intervención del Parlamento si la justicia le requiriera su presencia de alguna manera, para juzgar su conducta. Yo pedí a las 2 horas de esa denuncia que el fiscal fuese invitado a la Cámara de Diputados, que en definitiva es la que acusa, si hay mérito suficiente o para pedir el desafuero. Ahí comenzamos esos 3 días, pocos lo saben. Yo recibí mensaje de él, indirectamente, si iba o no iba a ser una reunión reservada, con los que estuvieran, estaba cerrado el Congreso. Es más, le voy a dar una primicia, iba a ser el día 15, al otro día, donde él dijo que podía brindar algún tipo de información. Usted sabe que hay alguna información que por la ley no se la podía dar a la prensa, estaba prohibida. Bueno, efectivamente todo eso pasó a la velocidad que vimos. Yo viajaba el lunes con las preguntas, terminé a las 12 de la noche del domingo y nos encontramos con la muerte. Eso produjo el estupor. No se puede separar en el contexto del análisis general la figura del fiscal Nisman, ni del acuerdo con Irán, ni de la AMIA. Digamos, hay un combo en la presentación de los hechos, en lo que se discutía y en el estupor que produce alguien que dice voy el lunes a declarar y antes de verlo llegar con el traje se lo encuentra muerto, que obviamente tiene a toda la sociedad. El primer error, creo yo, que hubo, se lo imputo a la presidenta, más allá de cualquier diferencia. Yo creo que cometió un error gravísimo. Creo yo, mi modesta opinión, la presidenta debería haber dicho, primero, esto no es para Twitter ni para Facebook, es la presidenta de la Nación. Un verdadero despropósito que pero se ha hecho así. Más allá de calificarlo. Segundo lugar, hubiera dicho, mire, en esa denuncia han pedido mi imputación. A pesar de eso, yo soy el que garantizo a toda la oposición, a la justicia, vengan, busquen. Acá está todo a disposición. Van los funcionarios, van los ministros. Y creo que el primer discurso de la presidenta fue más de detective que de presidenta de los argentinos. Es más, quien le dio la información, si son los mismos a los que ella culpó y de los cuales es responsable 12 años de comandarlo, que son los servicios de inteligencia, no solo le hicieron confundir, sino desmentir, en algunos casos a las pocas horas. Y si a eso le sumamos que la propia presidenta en su segundo mensaje dice que lo que la sociedad piensa como primera respuesta es que no es un suicidio voluntario, sino que prácticamente dice que lo han matado, porque dice suicidio del que yo pienso que no es. Si la presidenta dice eso, ¿qué le queda para el resto de la sociedad si no es profundizar sin los elementos que decía bien el doctor Irabedian, de que eso puede ser el camino del problema donde estamos? Después sumemos todo lo que vino al medio, ¿no? Más confusión, más barro, polémicas periodísticas, funcionarios que dicen una cosa. Entonces, creo que esto ha ido en aumento. ¿En un clima de qué contexto? El gobierno, así como ha tenido cosas que acertó, no, ha tenido una estrategia
en los últimos años que no le dio mal resultado desde el punto de vista del cambio de las noticias en la sociedad. Sí. Cuando tuvo algún nivel de tensión, cambió la noticia y la atención de la sociedad. Mire, más allá que uno esté a favor o no, cuando perdió la elección del campo, estatizó YPF. Sí. Al poco tiempo. No, han tenido una enorme capacidad comunicacional. Pero mire, le voy a decir otra cosa. Cuando al vicepresidente lo tenían contra las cuerdas con Chicone, que sigue la causa, estatizó Chicone. Y vino el debate parlamentario. Sí. Y se cambió el escenario. Creo que este hecho es de una gravedad superior, de una conmoción y que toma un gobierno también en el final de su mandato. No es lo mismo que cuando estaba Kirchner. Y creo que comete el segundo error grave. Sí. Mandar a discutir una ley que reorganice la inteligencia sospechada de que en los últimos años se ha dedicado solamente a espiar adversarios, a los carpetazos, todo eso que escuchamos nosotros. Me parece que es un paso en falso y de una gravedad enorme. La Argentina tiene dos leyes importantes que tuvieron el 99% de consenso en el Parlamento. La Ley de Defensa y Seguridad Interior en los 80 Sí. y esta Ley de Inteligencia. Usted sabe que no había Ley de Inteligencia. Antes era por decreto de la época que Perón, creo, fueron cambiando los nombres, Sí. los servicios. Esta fue en el 2001. Tuvo 8 meses discutiéndose y tuvo un 99% de aprobación. ¿Había que mejorarla? Yo creo que sí. Pero además, los servicios de inteligencia dependen de la presidenta directamente. Directamente del secretario de inteligencia. Los 12 años que han estado, son funcionarios inclusive que vinieron de Santa Cruz. Sí. Si la presidenta de pronto descubre que a partir del 2013, con una mala interpretación, y de la cual obviamente yo me opuse tenazmente, porque fue un giro copernicano a la política exterior y de un enorme fracaso y abstracción de la Argentina en el memorándum con Irán, dice que los servicios de inteligencia, o una parte, produjo un giro y se dedicó a atacar al gobierno, pregunto yo entonces en manos de quién estábamos. Y si no hubiera muerto Nisman, ¿seguían igual los servicios de inteligencia? Pregunto yo, ¿hay un clima propicio para sacar una ley de esa envergadura de un gobierno? Que le faltan 9 meses, por lo menos, para terminar el mandato de la presidenta. Porque el próximo miércoles la intención del gobierno es que sea... Digo, ese es el segundo error, que como mínimo aumenta la tensión. Después podemos poner todas las otras cosas que rodean, parte de ellas son de peluquería, no tiene que ver con las conversaciones serias de lo que tiene la Argentina. Digo que cómo le contesta Aníbal, que es un buen comunicador, que Capitanich, el jefe de gabinete, olvídese de la guerra de Clarín, no Clarín, cualquier diario. Ha sido más noticia en el mundo el eje comunicacional de la romper un diario, y ha sido más noticia la desmentida a las 24 horas. Entonces, en un clima de sensibilidad, eso profundiza la falta de credibilidad y de confianza. Diputado, la pregunta que yo le hago, que es la que hablaba recién con Sí. el doctor Aida Bedián, es cómo se hace para recuperar la confianza. Porque la gente hoy, estoy seguro que en este momento, mientras nosotros estamos hablando, hay un montón de gente que está llamando Sí. y debe estar planteándose, bueno, ¿qué van a hacer para recuperar el funcionamiento institucional que indudablemente Fíjese usted... aparece de alguna manera usted fíjese, bastardeado por en primer todo. lugar, estamos frente casi al mes ya, al mes de la muerte. Y con las confusiones, con la complejidad del caso hasta ahora, Sí, las noticias no aclarecen, sino que oscurecen. sí. Entonces, lo primero que hay que hacer, hay que ratificar la confianza a los que investigan. Hay que sacarle cualquier contexto de posibilidad de presión. No importa lo que invocaron, hubo 3 jueces que se apartaron. Primero, nadie quería tomar la causa. Hay fiscales que dicen que lo han amenazado. Entonces, hay que sacar y darle un fuerte respaldo. No de los dirigentes políticos que están en campaña o no. De la política, de la sociedad, de todos los actores. En los países desarrollados, inclusive el gobierno, si se siente parte, debería ir. Hay que hacer lo que se ha convocado ahora. Yo no coincido con Aníbal Fernández, que ha dicho, ¿por qué los fiscales van a convocar una marcha? No tiene nada que ver la manzana con las peras. Es una Mire, marcha inédita, pero de enorme... No, pero no de los fiscales. Yo vengo desde el primer día diciendo, como se hizo en Europa, Sí, el silencio es el grito más fuerte para decir que una sociedad quiere verdad, no quiere impunidad. Y no para que un candidato piense que le saca ventaja al otro. La gente no se está fijando en eso. Ahora hay un paréntesis obligado, donde yo soy de los que piensan, no todos coinciden, sí. que no hay que cambiar los títulos, que no hay que prestarse al juego de cambiar la discusión y del debate. Hay que encarrilar y asegurar la investigación por la verdad de lo que sucedió con el crimen.
pero también de la denuncia que hizo el fiscal, como dijo Irabedian, para ver qué profundidad tiene o no esa denuncia. Me dice, ¿la Argentina sigue transcurriendo? Sí. Y hay inflación, y hay recesión, y cae la actividad económica, y tenemos un montón de problemas. Y el convenio con China, lo que quiera. Pero, le digo una cosa, si el orden de prioridades no está puesto en el funcionamiento normal, sin presiones de las instituciones, de los poderes, la democracia queda sitiada. Con una importante reflexión. En 60, 90 días, sí, aunque nadie quiera, entramos de cabeza a las elecciones. Sí. ¿Frente a qué Argentina? ¿Con qué escenario nos va a encontrar a nosotros? Y estamos en el mundo con una mirada que no es tan profunda como la que se da acá dentro del país. Ahí se leen títulos, lo que nos muestran todos los días, bueno, lo que vemos. Y eso hay que cambiarlo. La primera manera de cambiarlo, sí, la sociedad en silencio, sin ninguna bandera política, todos. Y si el gobierno se siente parte del mismo reclamo, debe estar el gobierno. Hay que decirle al mundo que en la Argentina no hay espacio. Pero el gobierno no se siente parte. A ver, doctora Irabedian, su visión de lo que dice Negri. Es muy correcto el planteo que ha hecho. ¿Se van a tirar flores entre los dos? No. Él le dice flores, que lo que dice usted es fantástico. No, pero ¿usted qué quiere? ¿Que yo me pelee con cada uno de los invitados? Pero Negri dice... Entonces va a tener que cambiar el atuendo, póngame algún instrumento de violencia. Diga lo que tenga ganas de decir, por favor, sin condicionamiento. Yo creo que él ha hecho una apelación, además de jurídica, de institucional, ha hecho una apelación ética, en la que ha dejado de lado todas las otras cuestiones serias, severas, contradictorias de la Argentina de hoy, para privilegiar la solución de eso que usted habló al comienzo, que hay que recuperar lo que se ha perdido o que se puede llegar a perder. Yo planteo esto. En lo que discrepo es que no hay que darle ningún tipo de apoyatura, porque los fiscales, los jueces, lo deben ganar con su propio trabajo. A mí me da la sensación, yo quiero ir un poco más profundo en esto, se lo pregunto a Negri, sí, y le doy la opinión a usted también. Me da la sensación como que estamos frente a una necesidad fundacional de la cosa. Es como que hay un montón de cuestiones que indudablemente se han desmoronado a partir de esto, y me parece que, teniendo en cuenta todo lo que está en juego, es como que hay que tener una mirada refundacional de la misma, y por lo tanto aquellos, usted y todos los que de alguna manera son protagonistas de esta historia, tienen una doble obligación, que es hacer recuperar la confianza y de alguna manera también refundar un país que aparece cruzado por un montón de intereses que han salido a la luz. Hoy estamos descubriendo cosas que tienen que ver con los intereses de algunos, no con los intereses de todos. Yo creo que hay... ¿Está de acuerdo con eso? Si yo, en parte sí, por supuesto. Creo que hay degradación institucional. Puedo no compartir esa opinión. Fíjese usted que la ley de inteligencia le pretenden pasar a la procuradora, la doctora Gil Carbó, la escucha, es salir de Guatemala a Guatepeor. Pero no poner al zorro a cuidar la gallina. Pero no porque la procuración no sea un órgano extrapoder en abstracto, efectivamente, para eso lo contempló la Constitución. La que no es extrapoder es la procuradora. Claro. Entonces, lo que quiero decir es que hay temas centrales donde, si uno quiere producir una bisagra, el gobierno debe reconocer los errores y debe avenirse a asegurar eso. Porque yo creo que en la Argentina, esto es muy polémico lo que digo, inclusive entre los pares míos y mi amigo, la Argentina entra dentro de democracia a 4 años de una nueva transición, no de las características de una ruptura como se vino de la dictadura, ni nada que se parezca. Pero hay una necesidad, vamos a tener un gobierno que no va a tener mayoría nadie. Claro. Y es necesario de generar una cultura que pueda asegurar el juego, la confianza, la tranquilidad del funcionamiento de los poderes, ¿no? Sí. Pero la verdad es que el gobierno tuvo una estrategia, yo soy muy duro en eso, desde el año 2006, cuando empezaron algunas denuncias sobre responsabilidad de funcionarios, y ahí obsesivamente trazó una estrategia de cara a la justicia, que fue ver cómo llegaba algún nivel de control, de sensualidad muy fuerte. Vino la democratización de la justicia, vino las subrogancias, no obedecimiento a lo que la propia Corte había fijado para que sean las subrogancias de los jueces, vinieron los jueces sustitutos, vino el persaltum, vino una catarata así de iniciativa, el cambio del Consejo de la Magistratura, sí, la idea del veto y el no veto como se planteó dentro del Consejo, bueno, que han hecho que se genere profundamente, más otras causas que están en discusión en la justicia, un nivel de desconfianza en el poder que tiene la mayor responsabilidad de generarla para que la democracia
pueda funcionar. Mire, si la democracia no tiene capacidad de control y de garantía de transparencia en libertad por parte de la justicia, la democracia está sitiada. La democracia entra en un margen de debilidad que se cae. ¿Esa caracterización que usted la hace en abstracto, si la tuviera que hacer en concreto, es la que estamos viviendo? Yo creo que se ha producido eso sí, en los últimos años. Sí. Desde el año 2006, como dijo el doctor Negri, hasta hoy, todas esas iniciativas a las cuales se ha referido fracasaron. Es decir, fueron materia de resistencia. Quiere decir que funcionaron las instituciones y también funcionaron las fuerzas políticas para oponerse, detenerse, frustrar, malograr. ¿Qué es eso? Digo, le quiero dar un dato porque a lo mejor usted lo está soslayando y me parece... Seguramente que lo ignoro. No digo que lo ignore. Digo, la Procuradora General se llama Gil Carbó y es una persona que adhiere al gobierno de una manera casi desfachatada. Por lo tanto, me parece que eso solo desvirtúa un poco... Yo le saco lo de desfachatado y digo, tiene una identificación conceptual. Es decir, trate de no sacarle nada a lo que yo digo. Es decir, usted a lo suyo por hace lo que supuesto. quiera, pero a lo mío no le saque nada. Es decir... Corra por cuenta suya. Por eso, lo de Gil Carbó me parece que es un retroceso, ¿sí? Ahí usted sabe una cosa, hay que hacerse la autocrítica. El radicalismo en el Senado acompañó la designación de ella. Bueno, ¿sabe por qué? No, pero por supuesto, mire, le estoy contando yo si usted no se acordaba. No, ¿cómo me voy a acordar? Yo me oponía, era diputado, nosotros no intervenimos en esa designación. Pero, ¿sabe qué le pasó? Miró más el currículum que la política. ¿Por qué? Porque venía reposo. Salir de reposo a un currículum como el de Gil Carbó era... Es lo mismo que están haciendo ahora con Carles. Pusieron un palo blanco, que es Carles, que no resiste ningún archivo, para que le nieguen la posibilidad de llegar a la Corte Suprema y después van a poner a otro. Pero eso ahora no va a ocurrir. ¿No va a pasar? Ahora no. Bien. Mientras la Corte pueda seguir funcionando. Confío en usted. ¿Sí? Feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. Un placer. Carolina Álvarez, ¿cómo